Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Nótese que, pese a lo que le dijo su esposa a Job, él mantuvo su integridad, aunque Satanás lo está atacando. Y nótese que así es que los enemigos del hombre son en algunos casos los de su propia casa, como señala por ejemplo en Miqueas, capítulo 7 y versículo 6, donde dice: Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. También en Mateo capítulo 10 y versículo 36 nos dice: Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La peor prueba de toda es cuando los que están más cerca de nosotros, en lugar de fortalecer nuestra mano en Dios y confirmar nuestra fe, hacen todo lo contrario, es decir, conspiran para destruirla. En la Biblia de los 70, las palabras de su esposa note que se extienden torpemente, ya que las pocas palabras tal como están son suficientemente características. No deben de explicarse cuando dice: invoca a Dios por última vez y luego muérete. O bien puede decirse otra expresión como: llámalo para que mueras. Pero por otro lado, para Gesenius significa como una muestra de respuesta de Job para despedirse. Por tanto, está aquí aconsejando a Job que haga aquello de lo que Satanás se jactó. Note por otro lado que la defiende contra el juicio demasiado severo de los expositores. Su desesperación, dice él, procede de su fuerte amor para con su marido, y si ella misma tuviera que sufrir lo mismo, probablemente habría luchado contra la desesperación. Pero el amor lo espera todo. El amor mantiene oculto su desaliento, aun cuando desanima. El amor también no tiene expresiones tan impías como decir renuncia a Dios, y ninguno tampoco amoroso como para decir muere. De hecho, esta mujer es verdaderamente, como expresa el hebreo, ayudante del diablo, una herramienta del temperamento, y como dice en latín, un heraldo de la carne impía. Y note que, aunque Calvino va demasiado lejos cuando la llama no solo órgano de Satanás, sino incluso también Proserpina y la furia infernal. Entonces, ¿qué experiencia de vida y perspicacia manifiesta el escritor a presentar a la esposa de Job como la opositora burlona de su piedad constante? Nótese que Job ha perdido a sus hijos, pero ha retenido a esta esposa, porque no necesitaba ser probado al perderla, ya que al contrario, fue Job probado suficientemente al tener esta mujer. Se hace referencia a ella más adelante, pero aún así no la beneficia. ¿Por qué? Pregunta por otro lado Crisóstomo, cuando dice que le dejó el diablo esta esposa, porque realmente la consideraba como un buen azote por el cual acusarlo más agudamente que por cualquier otro medio. Además, note que no está lejos del pensamiento de que Dios se la ha dejado, para que cuando, en el resultado glorioso de su sufrimiento, reciba todo duplicado y no tenga también duplicado este aguijón en la carne. Nótese que el delicado diseño del escritor aquí no debe pasarse tampoco por alto, ya que tiene algo de tragicómico y ha proporcionado material aceptable para
los escritores. ¿Qué enemistad hacia Dios, qué falta de caridad hacia su esposo hay en sus palabras sarcásticas que, si son más que una burla, lo aconsejan al suicidio? Pero note que Job los repele de una manera impropia. Continuará con el versículo 10, donde dice: y él le dijo: como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La respuesta de Job es fuerte, pero no dura. ¿Por qué? Note lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 13. Porque, ¿dónde iría yo con mi deshonra? ¿Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel? Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Por tanto, podemos ver que la traducción como una de las mujeres insensatas no corresponde al hebreo. Es aquel que piensa locamente y actúa también impiamente. Y nótese que lo que sigue es una pregunta doble, ya que a pesar de, él también está al comienzo de la oración, pero lógicamente pertenece a la segunda parte, hacia la cual la pronunciación y también la lectura deben de apresurarse sobre la primera, una ocurrencia frecuente después de las partículas interrogativas, como por ejemplo en Números capítulo 16 y versículo 22, donde dice: y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y también Isaías capítulo 5 y versículo 4 dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y también después de las partículas casuales, como por ejemplo Isaías capítulo 2 y versículo 1, donde dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojates contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y también el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 24, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y también podemos observar después la cláusula negativa, como nos dice Deuteronomios capítulo 8 y versículo 12, donde dice: no sucede que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y también con frecuencia, Uspel expresa muy correctamente el pensamiento expresado en la doble pregunta, cuando dice: ciertamente hemos recibido el bien de Dios hasta ahora, pero tampoco recibiremos más el mal. También se encuentra en otros lugares al comienzo de una oración, aunque pertenece a una cláusula posterior, y de hecho no siempre a la que sigue inmediatamente. Por ejemplo, en Oseas capítulo 6 versículo 11 dice: para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver al cautivo de mi pueblo. Y Zacarías capítulo 9 versículo 10 dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Y la misma síntesis se encuentra con y como en una palabra común en el libro de Job y también de Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 19 versículo 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Además de estos, se encuentran solo el libro escrito después del exilio, y es más arameo que hebreo. Con esta respuesta que Job está dando aquí a su mujer, ha repelido la sexta tentación. Porque en el versículo 10, segunda parte, en todo esto, Job no pecó con sus labios.
Por otro lado, el Targum agrega, pero en sus pensamientos ya albergaba palabras pecaminosas, es decir, en sus labios. Ciertamente no se introduce sin querer aquí y se omite, por ejemplo, en Job capítulo 1 y versículo 22. Téngase en cuenta que la tentación de murmurar ya estaba obrando dentro de él, pero él era su amo, de modo que, ningún murmullo se le escapó. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Maanatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Después de la sexta tentación, viene una séptima, y ahora comienza aquí el verdadero conflicto, a través del cual pasa el héroe del libro, no ciertamente sin pecar, pero aún triunfante. Note que cuando los 3 amigos de Jacob oyeron todo este mal que le había sobrevenido, ellos vinieron cada uno de su lugar. Por un lado, Elifar de Temán, y Vidal de Suat, y Sofar de Naama, ya que dice que se habían puesto de acuerdo para ir junto a compadecerse de él y también para consolarle. Nótese que según Génesis capítulo 36, un antiguo nombre induneo en la historia de los herodianos, Job capítulo 22 versículo 25 dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Y un distrito de Idumea, célebre por su sabiduría nativa, como señala Jeremías capítulo 49 versículo 7, dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Pero también en Eat Asurán todavía se encuentra, y unos 28 kilómetros aproximadamente al sur de Tin, que sugiere el apellido de Eliú. Jeremías capítulo 25 versículo 23 dice, a Dedán, a Tema y a Buz, y a todos los que se rapan las sienes. Se sabe que en Génesis capítulo 25 como el hijo de Abraham y Keturat, que se establecieron en el país del este. En consecuencia, debe ser un distrito de Arabia que se encuentra no muy lejos de Idumea. Es un nombre frecuente en Siria y también en Palestina. También hay un pueblo de la Sepia judía, es decir, la tierra bajo junto el Mediterráneo, de este nombre, como señala Josué capítulo 15 versículo 41, donde dice, Gederot, Bet Dagón, Naama y Mareda, 16 ciudades con sus aldeas. Notamos que, sin embargo, difícilmente puede ser intencionado aquí. Es Milet en consecuencia, como señala también en Génesis capítulo 18 versículo 21, donde dice, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y también Génesis capítulo 46 versículo 27, donde nos dice, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Por otro lado, algunos expositores toman fuertemente la palabra hebrea destinado, como el mismo significado que también en hebreo significa consultante, es decir, consultar con y fijar una reunión. Significa, por otro lado, reunirse en un lugar designado en el tiempo designado. Nehemías, capítulo 6, versículo 2, dice, Sanbalat y
Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Nótese que los informes en cuanto a lo que le había sucedido a Jacob se extendieron entre las tribus montadas del desierto de Arabia con la rapidez de aquellos tiempos. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rajó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Ellos, cuando vinieron a Job, dice que vieron una forma que parecía ser Job, pero en la cual no pudieron reconocerlo. Entonces ellos lloran y también rasgan sus vestidos exteriores y recogen polvo para arrojarlo hacia el cielo. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 12, nos dice: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Note que el arrojar polvo hacia lo alto era un signo exterior de un sufrimiento intenso, y como observa acertadamente Gerard, de aquello que le hace, por ejemplo, clamar al cielo. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Edward piensa erróneamente que la costumbre y el decoro prescriben estos 7 días de silencio. Era como señala, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 3, versículo 15, donde dice: y vine a los cautivos de Tel Abid, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días, atónito entre ellos. La fuerza de la impresión que les producía y el temor de molestar al que sufría hacía que estuvieran en silencio. Sin embargo, su largo silencio muestra que no se habían dado cuenta del todo del propósito de su visita. Su sentimiento es superado por la reflexión, su simpatía por la consternación. Es una lástima que permitieran a Job pronunciar la primera palabra, lo que podría haber evitado con una palabra amable de consuelo. Porque, volviéndose completamente conscientes, primero, de la diferencia entre su posición presente y anterior a partir de su conducta, prorrumpen en maldiciones. Y voy concluyendo con esto. La esposa de Job, aparentemente, ella quería quedarse viuda, pero note que ella estaba contemplando el sufrimiento que estaba padeciendo Job y probablemente esto sea una sugerencia no adecuada, ya que, como podemos notar, Satanás no le quitó la esposa a Job. Note que le quitó todo lo demás que él tenía. ¿Por qué? Bueno, porque ella no era de ninguna ayuda para Job. En todo caso, parece que ella le está ayudando más a Satanás que a su esposo Job. Por otro lado, los amigos de Job, estos hombres, en la última oportunidad en que habían visto a Job, lo habían visitado en su hermosa casa, también con los niños jugando a su alrededor, con sus hijos y sus hijas. Ellos también habían contemplado la riqueza de Job, que era evidente por todas partes. Pero sin embargo ahora llegan a visitar a su amigo y piensan que por lo menos estará en su casa, que todavía tendría un lugar cómodo y también lujoso, pero lo encuentran en el basurero de la ciudad, en un lugar donde se arrojaban los desperdicios, y Job se está rascando además con un pedazo de una vasija de barro. Y por tanto Job, él
ya no tiene nada en absoluto, ya que todo ha desaparecido. Entonces ellos podrían decir, pobre Job. Note que estos amigos, porque ellos eran amigos, se condolían con él, lloraban, gritaban de dolor. Y además por 7 días ellos se sentaron con él y no dijeron ni una sola palabra, ya que simplemente pasaron los 7 días y 7 noches sentados junto a Job. Podemos decir, sin embargo, que son verdaderos amigos. Es decir, ellos trataron de hacer lo mejor que podían para ser amigos con él, y se sentaron con Job por 7 días. Ellos, sin embargo, son hombres que en su día pensaban mucho y pensaban en cosas profundas. Y en estos días que pasan, allí sentados con Job, ellos no dejan de pensar y llegar, entonces, a una conclusión. Y la conclusión que ellos llegaron es que Job tiene que haber sido un pecador terrible para que le ocurran tales cosas, y que Dios lo está castigando y que él debe de arreglar su vida. Nótese que esa es la manera en que ellos pensaban, ya que ellos están moviendo sus cabezas de una manera tal que lo están acusando y comienzan a sonreírse de una manera sarcástica. Amigo y amiga oyente, el hombre suele ser muy dado a juzgarse a sí mismo como justo, sin embargo a los demás como injustos. Pero, ¿quién es el que puede tirar la primera piedra? O en otras palabras, ¿qué hombre o qué mujer está libre de pecado? Ahora bien, mi amigo, mi amiga oyente, ¿te has parado alguna vez a pensar cómo de justo eres tú delante de Dios? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3 versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también Romanos capítulo 5 y versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la carta a Tito capítulo 3 versículo 7 nos dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amigo y amiga oyente, el hombre y la mujer es justificado delante de Dios y lo es cuando ese hombre o esa mujer deposita su fe en la obra de redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, creyendo que Él dio su vida a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida, y que también Jesucristo resucitó de entre los muertos. Mi amigo, mi amiga oyente, ¿crees tú esto? Si tú crees esto, pues solamente te queda invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón y a que venga a tu vida. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he estado juzgando a la gente. Sin embargo, no he permitido que nadie me juzgue a mí. Pero delante de ti, Dios eterno, soy una persona pecadora. Por ello, vengo ahora pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador. Ven a mi vida, ven a mi corazón. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. ¿Qué hacer? Amigo y amiga oyente, el mayor privilegio y también placer que puede tener una persona es, primeramente, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Y en segundo lugar, es servirle por amor a lo que Él ya hizo por mí. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, si todavía no está en Cristo Jesús, si aún todavía no la has invitado a que venga a tu vida, a tu corazón, no dudes más. Acéptalo, porque dice la palabra de Dios, como acabo de leer, que Dios amó al mundo y lo amó dando a su Hijo unigénito en sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Así que, si tú aceptas el don de Dios, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, pues yo te invito ahora a que repitas conmigo esta oración de fe. Si nunca antes la has hecho, repite y di: Dios eterno, vengo ante tu presencia por primera vez, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.